explicar un ejemplo de la cinemática directa aplicada a un robot antropomórfico. Este es el robot que analizaré. Tiene tres juntas, las tres son revolutas o rotativas, y debemos hallar en cinemática directa. Para esto hay que saber qué es la cinemática directa. La cinemática directa no es otra cosa que dando parámetros, en este caso en grados al ser juntas revoluta, de Q1, Q2 y Q3, que son los parámetros de cada una de estas articulaciones, poder averiguar en qué posición respecto al origen se encuentra el actuador final, en este caso el eje de referencia S3. Para esto se utilizan cuatro parámetros, conocidos como los parámetros de Navier-Hardenberg. Estos cuatro parámetros lo que hacen es estandarizar la forma de analizar manipuladores como este. Entre esos cuatro parámetros se dividen en dos grupos. El primero, que describe el movimiento en el eje Z, y el segundo, que describe el movimiento en el eje X. Para esto, cada uno de estos cuenta con un parámetro que indica rotación, para Z es θ y para X es alfa, y uno que supone o indica desplazamiento. En Z es D y en X es A. Ahora, algo muy importante es que los únicos parámetros que pueden llegar a ser variables son θ y D. Θ cuando tenemos juntas o articulaciones revoluta, como en este caso las tres son revoluta, y D cuando estas son articulaciones prismáticas. Al contrario, A y alfa son parámetros fijos y dependen de la estructura física de cada manipulador. Haciendo el cálculo de los parámetros, se llega a esta tabla. Se definen las tres articulaciones, la primera articulación, la segunda y la tercera, y los parámetros de esta. Una vez que se tienen estos parámetros, se debe llevar cada una de estas articulaciones, se debe aplicar una matriz de transformación. Ahora, aplicando esta matriz de transformación a las tres articulaciones que teníamos, se llegan a esas tres matrices. Cada una depende de un θ distinto. Y para poder hallar la relación entre la base, o sea, el eje de referencia 0, y el actuador final, se debe multiplicar esas tres matrices, llegando a una matriz general o la matriz de transformación del manipulador, descrita por esas ecuaciones. Como vemos, es bastante complicado, o se hacen bastante largas las multiplicaciones, complicadas no, pero sí largas. Y debemos comparar esta matriz con la matriz NOA, la cual nos indica en estos primeros 9 parámetros, N, O y A, la dirección del actuador final. Pero los importantes para nosotros son estos últimos tres, Px, Py y Pz, que nos dan las coordenadas X, Y y Z del actuador final respecto a la base. Y deben igualarse con esta matriz. Igualando estas matrices, se llega a una ecuación que describe Px en función de los ángulos de giro de cada una de las juntas del manipulador. Del mismo modo para Py y para Pz. Esto nos dice que cualquier punto en el espacio, claro que pueda ser alcanzado físicamente por el manipulador, se puede llegar a conocer las coordenadas de este, dados los valores de giro de las tres juntas o las tres articulaciones. Para explicar esto mejor, o para poder visualizar los resultados, voy a utilizar MATLAB.
Como ya hallamos los parámetros de h que describen la posición del robot, ahora vamos a visualizar estos resultados en MATLAB. Para esto hay dos opciones o dos formas que sigo utilizando. La primera es utilizar una librería de robótica y visión computarizada, la cual tiene funciones que son bastante útiles, incluso un simulador para el brazo robótico. Primero aquí estoy definiendo los parámetros de h en este código. Como vemos es prácticamente la matriz que ya se halló de forma analítica, solo la estoy traduciendo aquí. Y luego se crea una cadena cinemática con estos parámetros de h que ya los declara aquí como una matriz. Una vez que se crea esta cadena cinemática, el programa nos va a mostrar en la ventana de comandos una matriz, un cuadro parecido al de los parámetros de h que se halló de forma analítica. Y por último se hace la simulación del robot en 3D. Y ahí ahí vamos a ver cómo variando los ángulos θ1, θ2 y θ3 se llega a las coordenadas del actuador final x, y, z. Obviamente estas con su eje de referencia en la base del manipulador. Aquí vemos cómo aquí tenemos el número de articulación 1, 2 y 3 y los parámetros θ, d, a y alfa. Y es la misma matriz que se halló antes. Comienza la simulación del robot. Aquí vemos el brazo con sus 3 grados de libertad. Y aquí podemos ir cambiando los parámetros de los ángulos. Y lo que nos interesa es ver la posición del actuador final. En este caso está en la coordenada 8, 0 y 14, siguiendo x, y, z. Ahora vemos cómo variando los ángulos, el valor de x, y, z también cambia. Entonces, dando algún valor en el que yo consideré como la posición neutral o inicial del robot, podemos ver que las coordenadas son 8, 0 y 14,4. Estas mismas coordenadas se ven con el otro método con el que analicé la cinemática directa. La segunda forma es utilizando las funciones de MATLAB normales, multiplicación de matrices y todo lo necesario. Para eso lo primero que se hace es declarar las variables simbólicas que se van a utilizar. θ1, θ2, θ3, LA, LB y LC, que estos son las dimensiones físicas del robot, la longitud de los eslabones, y los últimos parámetros que describen la matriz NOAB. En este caso, para la cinemática directa, estoy considerando estos valores para los grados de cada una de las articulaciones, 0, 90 y menos 90. Estos nos van a poner el robot en la posición neutral o en la posición de inicio que yo escogí. Y luego los parámetros físicos del robot, o sea, la longitud de los eslabones. Esos están en centímetros y los vemos aquí, 6.4, 8 y 8 centímetros. Luego se crean las matrices homogéneas para cada una de las articulaciones, 1, 2 y 3. Para esto creé una función que me deja crear las matrices homogéneas sin tener que escribir cada componente de la matriz porque son largos y si haces esto unas cuantas veces se vuelve tedioso y bueno, malgastas bastante tiempo. Así que creé una función llamada on y meto los parámetros de la matriz de H. Aquí creo la matriz 1, 2 y 3 con esa función y al final las multiplico para poder hallar la matriz final. Y finalmente muestro la posición del actuador, que no es otra cosa que la posición 13, 14 y 15 de la matriz de transformación que sale de la multiplicación de las tres matrices. Aquí vemos que nos muestran los parámetros de H de un brazo de 3 grados de libertad RRR. La triple
R significa que es un brazo con tres articulaciones y las tres son revolutas. Aquí puse la matriz o el cuadro con los parámetros de H de nuevo. Y aquí vemos los valores de la matriz 1, 2, 3 y la multiplicación de esta. Sabemos que la última columna representa las posiciones X, Y, Z y es la que se muestra aquí, la posición del actuador. 8, 0 y 14,4, siendo X, Y, Z. Okay, por último voy a mostrar un modelo físico del brazo y voy a controlar las articulaciones de este MATLAB. Este robot físico está conectado a un microcontrolador Arduino, el cual tiene un código para poder interpretar los comandos que le manden. En este caso son comandos con una comunicación serial. Por eso aquí en MATLAB inicio la comunicación serial y declaro el puerto al que está conectado con 3 y la velocidad de transmisión de información. Luego el programa me va a pedir la cantidad de movimientos que yo quiero hacer y los grados que quiero mover cada una de las articulaciones. Luego todo el código que sigue es exactamente el mismo código de la cinemática directa que mostré antes y nos va a decir en qué posición se encuentra el robot después de cada uno de los giros. Estos grados que yo puse, estos valores, los transformo en cadena y lo mando por el puerto serial al Arduino. Y por último nos muestra la posición en la que se encuentra. Para esto debo conectar el robot a la computadora. MATLAB nos muestra que detectó que se conecta un Arduino 1 y puedo comenzar el código. Me pide la cantidad de movimientos. Para que esto sea más demostrativo le voy a poner 5 movimientos. Primero lo voy a poner en su posición neutral, que son 0 grados en todo. Y vemos que nos muestra la posición del actuador. 8 en X, 0 en Y, 14,4 en Z, que es lo mismo que vimos de la otra manera. Voy a hacer un pequeño movimiento de 10 grados en cada uno. Otro movimiento. Y vamos a intentar que vea hacia nosotros. Tal vez con más grados. Y ahí está, ese es el robot. Y cómo se mueve, y aquí me muestra obviamente la posición del actuador en cada una de las... cada vez que se mueve. Para terminar lo voy a dejar en su posición inicial. Y vemos que nos muestra la posición del actuador que sigue siendo 8, 0 y 14,4 centímetros en X, Y y Z. Bueno, eso es todo.